Muy buenos días a todas y todos. Bueno, pues un gusto estar con ustedes para revisar esta reforma. Me encargó pues Rodrigo el tema de pues, los cambios en los artículos cuarto y el artículo 27, ¿no? En relación pues con la conservación y la protección del maíz nativo, que es un tema, bueno, yo lo voy a tratar pues, de presentar lo más objetivamente posible, pero es un tema que siempre es muy controversial, ¿no? No solamente por las cuestiones legales que implica, sino pues realmente el debate científico es muy intenso y es cotidiano, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Lo digo porque, bueno, por mi paso en el jurídico del CONACYT, pues ese era uno de los temas que todos los días teníamos focalizados, ¿no? Sobre todo pues en medio del debate por los decretos del presidente López Obrador, la controversia con Estados Unidos, ¿no? Donde luego pues, me tocó a mí también asesorar tanto a la Comisión de Bioseguridad como a los compañeros del Secretario de Economía. Y bueno, en fin, vamos a ver finalmente pues cómo fue que quedó la reforma, ¿no? Tanto al cuarto como al 27. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Lo pongo ahí porque, bueno, luego voy a empezar a hablar y a lo mejor ni leemos los artículos, y por eso pensé que era mejor ponerlos desde el principio para que no nos faltara eso. Bueno, pues en el párrafo tercero de este artículo cuarto constitucional, que ustedes saben, pues es un artículo pues como miscelánea, ¿no? Hay de todo, derechos sociales en general, pero bueno, todo tipo de materias. Ahí, junto al derecho a la alimentación, ahí donde estaba el derecho a la alimentación es donde se incluye ahora esta regulación sobre el tema del maíz. No es casualidad, va muy vinculada el tema de la alimentación, sobre todo en un país como México, con el consumo de maíz que tenemos, ¿no? Y pues todas las implicaciones culturales y económicas que tiene también el maíz. Bueno, pues es significativo y sí tiene un sentido normativo que esté ahí junto al derecho a la alimentación, ¿no? La reforma aparece en negritas ahí en la presentación, la leo muy rápido, este es el artículo 4. México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científico-humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales. Bueno, aquí hay una serie de implicaciones que ahora pues, voy a tratar de exponer en términos generales y dando cuenta de dónde fue saliendo cada parte del artículo 4, ¿no? Si pasamos al que sigue, gracias. El 27, en la fracción 20, donde se combina con varios otros elementos que ya estaban ahí, que tienen que ver con el desarrollo rural y también con pues los temas de producción agropecuaria y demás, ¿no? Que son el inicio y el final del párrafo de la fracción 20. Bueno, ahí es donde se incorporan algunos de los elementos que están vinculados con el tema del maíz y la reforma del cuarto constitucional, párrafo tercero. Bueno, dice el 27, la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones, fracción 20. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Fomentará la actividad agropecuaria y forestal, cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado, en los términos definidos en el artículo 4, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios, capacitación, investigación, innovación, conservación de la agrobiodiversidad y asistencia técnica, fortaleciendo las instituciones públicas nacionales. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear, organizar y monitorear la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. Bueno, son diferentes aspectos, no solo complementarios, sino importantes, relevantes por sí mismo, sobre el mismo tema pues de la protección del maíz nativo frente pues, a las variantes genéticas que puede hacer, que incluye entre una de esas posibilidades pues, lo que se conoce como maíz transgénico, ¿no? Bueno, esas son las dos reformas tal cual están ya ahora en la Constitución, estas son ya normas constitucionales. Si me ayudas, Rodrigo, la sigue, bueno, este es
el marco jurídico más integral sobre el tema. Es un área que se ha vuelto pues, realmente muy especializada, ¿no? Bastante especializada, diría yo. Tiene diversos bemoles, sobre todo, pues está muy claro, ¿no? En el caso de la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, pues el nivel de especialización que se requiere para el tema, no solamente en la parte jurídica, sino, como les digo, particularmente en los temas pues los temas científicos, ¿no? Que todos los días se están actualizando. Bueno, principalmente la primera columna, ¿no? Que es la más importante, que es donde tiene pues un impacto inmediato, ¿no? Las reformas, los propios artículos constitucionales, pero luego pues las leyes que coloqué ahí, ¿no? No tiene ningún orden especial, pero son me parece a mí que las más relevantes, donde sí hay un impacto inmediato. Esta Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que también es muy reciente, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, lo mismo, y otras que ya conocíamos, ¿no? Que ya tienen algunos años más, la Ley de Bioseguridad de OGMs, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural y de los Pueblos, la Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley Federal de Certificación y Comercio de Semillas. Todas estas leyes pues han estado en el foco del debate desde que fueron expedidas, ¿no? A principios de siglo, en la primera década de este siglo, por lo menos las últimas dos y la de bioseguridad, que fueron las primeras que se expidieron y que fueron resultado de múltiples debates que ahora voy a reseñar pues, más o menos rápido para no usar más tiempo del que tengo asignado. Todas ellas son productos de debates muy intensos, ¿no? Todavía, bueno, no voy a tocar la de semillas y variedades vegetales, pero ahí hay debates incluso en la de semillas, por ejemplo, sobre lo que se conoce como la policía de semillas. En el caso de la de variedades vegetales, pues los temas de patentamiento, ¿no? Propiedad intelectual, sui generis y demás. En el tema, por ejemplo, de bioseguridad, pues una ley que ha sido muy impugnada. Yo tuve la oportunidad, así fue como me adentré en estos temas, de ser abogado de comunidades mayas en Quintana Roo hace varios años, precisamente en los juicios contra Monsanto, ¿no? En donde bueno, sí, ganamos los juicios, pero la ley sigue ahí, ¿no? Con una serie de problemas que tiene por las contradicciones entre reglas y principios, ¿no? En la estructura misma de la ley. En fin, bueno, voy a comentar algunas. Hay todo otro cuerpo normativo que tiene que ver con el tema, pero bueno, eso no me detengo. Particularmente cuando el sexenio pasado se trabajó en la elaboración de lo que ahora es la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, pues se tuvo en parte cuidado, sobre todo con el tema del principio de precaución, ¿no? Que es uno de los asuntos más debatidos de estos temas. Y bueno, los tratados internacionales, también puse ahí los que son más importantes, el CDB, el Convenio de Diversidad Biológica, del cual derivan otros tres, el protocolo de Cartagena, el protocolo Nagoya-Kuala Lumpur y bueno, el de Nagoya, ¿no? Que también son importantes para la integridad del problema. Pasamos a la que sigue, por favor. Esa es una cronología de cómo fue avanzando en los últimos años el asunto, pero el asunto no empezó en 2020, ¿no? Esa es una controversia de mucho más tiempo. Aquí tengo pues algunas referencias que les comparto. Todo esto, por supuesto, lo dejo a Rodrigo para que lo pueda compartir con todos los interesados. Miren, bueno, algunas cifras, pero no voy a tener en eso, más bien la historia, ¿no? La siembra de maíz transgénico, la primera autorización para siembra experimental en México fue en 1994. No había ley y se autorizó. A pesar de que pues, no se tenía tampoco certeza de cuáles eran los efectos que podrían podría implicar en relación con el flujo génico, ¿no? De maíz transgénico hacia los maíces nativos. 3 años después fue que se impone una moratoria de facto por pues las preocupaciones y también pues, la movilización campesina que hubo en ese momento, ¿no? Por la preocupación que fue creciendo de que los maíces nativos pudieran contaminarse. Claro, por un lado, y por otro lado, pues la industria de las semillas transgénicas, pues lo que sostenían es que no habría ningún riesgo, ¿no? Ese ha sido el debate hasta el día de hoy. Sin embargo, pues ya para 2001, ¿no? Viene la primera autorización en el 94, 3 años después viene el laboratorio de facto, en el 97, luego ya para 2001 es cuando se publica el primer estudio
pues que muestra la introgresión de transgenes en maíces nativos en Oaxaca, en una entidad federativa donde no había permisos autorizados, ¿no? Entonces ya había llegado hasta allá, el maíz transgénico ya se había pues esparcido y ya estaba en Oaxaca, bueno, donde no había permiso. Las comunidades campesinas exigieron que, pues, que el asunto se investigara, así es como entra la Comisión de Cooperación Ambiental entre México y Estados Unidos del TLCAN, ¿no? Ahí seguramente el doctor Patiño podrá decir muchas más cosas que yo sobre el tema. La comisión, pues bueno, investiga el asunto con un grupo de expertos y la recomendación es que se mantenga y se refuerce la moratoria de facto. Bueno, se estudiaron los efectos sobre la salud por el consumo de maíz transgénico, con las particularidades de la población mexicana. Cuando dicen eso, pues se refieren a la cantidad de maíz que consumen los mexicanos, ¿no? A eso es a lo que se refiere. En fin. Luego, a pesar de esta recomendación, este posicionamiento de la comisión, no se hacen los estudios y la moratoria se retira, ¿no? Ya en 2005 es que se retira la moratoria. Y en paralelo es que se discute la ley de bioseguridad. La ley de bioseguridad, lo comento así porque pues es popularmente, bueno, esto se sabe, es un conocimiento público, es una ley que se conoce como la ley Monsanto, que la empresa Monsanto pues estuvo detrás en la gestión de la ley, ¿no? Bueno, ahí podemos decir muchas cosas. Y se volvió a sembrar maíz transgénico en México, ¿no? Ya una vez que se retira la moratoria y se expide la ley de bioseguridad, es que se vuelve a sembrar maíces transgénicos en México en dos fases. No la comercial, que está prevista, la ley de bioseguridad prevé tres fases, ¿no? La comercial, la piloto y la experimental. Sí se autoriza y se siembra en experimental y en piloto. Lo que faltó, bueno, fue la comercial, ¿no? Ahí es donde pues la movilización social y las críticas y demás ya no lo permitieron, y es en ese contexto donde en 2013, para 2013, con el antecedente de presentación de una demanda colectiva, ¿sí? Bueno, se ha hecho mucha publicidad también de ese recurso, se presenta la demanda colectiva y en 2013 un juez otorga la medida precautoria para detener la siembra de maíz transgénico, aduciendo pues la importancia del tema y los potenciales riesgos que se representaba para la diversidad de maíces nativos que hay en nuestro país, ¿no? Bueno, sin embargo, el problema continúa en importación, se sigue importando maíz para consumo humano y animal. En 2018, pues un estudio revela, un estudio aquí de la universidad, revela que el 90% de las tortillas de tortillerías de la Ciudad de México tenían trazas de transgenes. Y de esas, el 60% tenían residuos de glifosato. Si hay dudas de lo que puede implicar consumir transgénicos, de lo que no hay muchas dudas es de lo que puede implicar consumir glifosato. Bueno, México es autosuficiente en maíz para consumo humano, que es maíz convencional híbrido y maíces nativos. Ahí no hay problema. La sospecha es que en ese tipo de maíces las empresas harineras podrían haber estado mezclando maíz híbrido de México con maíz transgénico de Estados Unidos. Gran parte del maíz que se cultiva en Estados Unidos es bueno, maíz transgénico, 98% del maíz en Estados Unidos es maíz transgénico, y de eso la mayor parte es tolerante a herbicidas, se diseña para que toleren herbicidas, particularmente glifosato, ¿no? De eso, pues ese maíz es el que nosotros importamos desde hace mucho tiempo por diversos medios, y ese es el punto nodal de la discusión en el conflicto por el panel, ¿no? Con el panel que se abre por el TEMEC, ¿sí? Ese fue el asunto. Y el tema no son lo cuento ahorita sí porque creo que quedó bien el escenario para que se entienda la idea, porque luego es complicado. El asunto no es sobre todo el cultivo, ¿sí? Estados Unidos dijo en la resolución del panel que pues México puede cultivar lo que guste en su territorio, ¿no? Y es su problema. Si quiere cultivar maíces nativos, maíces híbridos, maíces transgénicos, maíces con otras tecnologías, lo que guste, ¿no? Eso no es problema. Pero lo que no puede hacer es restringir el consumo, porque cuando restringe el consumo, indirectamente está restringiendo las importaciones, y eso es lo que se afecta a la economía norteamericana. El gran debate ahí es que es algo que no se visibiliza bien. Yo vi las discusiones que se plantearon por la resolución del panel y no se precisa el punto. El asunto está en el consumo, y el consumo se vincula con soberanía alimentaria. Por eso la reforma incluyó soberanía alimentaria.
la capacidad de un país para decidir qué es lo que come o no come. Bueno, pues eso es precisamente lo que restringe la decisión del PAN, porque ya no deja que se restrinja, que se tomen decisiones soberanas sobre el consumo, porque afectan el comercio con Estados Unidos, la economía desde las grandes de la industria norteamericana, ¿no? Ese es el problema de fondo. Bueno, esos son los antecedentes que entonces sí, pues dan pie a, pues estos datos que es un poco más, que es más, pues mucho más reciente, ¿no? Y ahí la cronología pues la pusimos desde 2020. El 13 de abril pues es que se presenta esta ley federal de fomento y protección del maíz nativo. Es una ley simbólicamente importante, pero que no tiene realmente la fortaleza ni la capacidad para la defensa del maíz nativo, ¿no? Esa es la realidad. Yo lo comenté muchas veces con los asesores de la senadora Ana Lilia y con ella misma, pero bueno, simbólicamente era significativo, ¿no? El 10 de agosto de 2020 es la primera publicación, la primera versión de lo que es el expediente científico de CONACYT. Ese documento se vino actualizando hasta el año pasado, es de conocimiento público, e incluye pues todas las referencias científicas al día, ¿no? sobre el tema. El 31 de diciembre de 2020 es que aparece el primer decreto para restringir el uso de glifosato y maíz transgénico. Bueno, llegar a este decreto fue muy complicado. El 13 de febrero de 2023 es que aparece el segundo decreto para restringir el uso de glifosato y también el tema de maíz transgénico. Viene luego el 17 de agosto la impugnación del decreto ante el TEMEC. Se impugna el segundo decreto. Ya no lo puse aquí, pero en torno a esto, en los dos decretos, pues hay una serie de impugnaciones y de juicios, ¿no? Aquí en México por diferentes pues empresas, ¿no? De la agroindustria que operan aquí en nuestro país y bueno, también asociaciones nacionales. Ya en 2024, el 5 de febrero, es que se presenta la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador, que solamente iba al artículo 4. La iniciativa original no iba al artículo 27, solamente al 4 y tenía una redacción distinta. Bueno, el 20 de diciembre, aunque desde finales de noviembre se hizo ya la presentación del informe preliminar, el 20 de diciembre aparece ya la resolución final del panel del TEMEC con los resultados que conocemos. No nos metemos porque eso es también bastante, son muchos temas ahí. Bueno, ya en 2025, el 23 de enero, se presenta la iniciativa de reformas constitucional por parte de la presidenta Sheinbaum, que cambia mucho la redacción de la iniciativa original del presidente López Obrador y que está impactada, por supuesto, por la resolución del TEMEC. Incluso, realmente, ¿cómo decirlo rápido? Pues le baja mucho, ¿no? O sea, era mucho más radical la iniciativa original de López Obrador a la primera versión que presenta la presidenta Sheinbaum, le baja mucho, ¿no? Y tiene que ver con la resolución del TEMEC. Con eso es que cambia. Tengo aquí un cuadrito con la comparación, no nos va a dar tiempo, pero con todo gusto lo comparto. Y luego, ya para el 5 de febrero, es que se emite un acuerdo presidencial donde se deja sin efectos diferentes artículos del segundo decreto, precisamente aquellos que fueron controvertidos en el panel del TEMEC. No era obligatorio, pero lo hicieron, ¿no? Sí, derogaron algunos de los artículos del decreto, precisamente porque fueron los que se habían impugnado en el mecanismo del TEMEC. Luego, para el 18 de febrero, la presidenta presenta una nueva redacción. Sí, porque hubo mucha protesta, precisamente por el cambio tan drástico, ¿no? Y que quedaron fuera muchos elementos. Esta segunda propuesta es la que finalmente se aprueba, esta iniciativa se aprueba ya el 25 de febrero en Cámara de Diputados, el 5 de marzo en Senado, y es la que leímos en un principio. Ya venían dos artículos, el cuarto y el 27, con diferentes elementos. El tema de la milpa, el tema de la soberanía alimentaria, toda la cuestión de monitoreo, de investigación, etcétera. Y en el artículo cuarto, ya en el párrafo donde está alimentación, con todas estas previsiones, no solamente para transgénicos, sino también para el uso de otras tecnologías que modifiquen el maíz, porque no solamente es tecnología de transgénicos, ¿no? Como se conoce, sino hay otras tecnologías que también se pueden utilizar. Entonces, bueno, también venía esa restricción y la precisión de que era el cultivo, no el consumo. Lo que gana los productores estadounidenses con la resolución del TEMEC es impedir que México se meta en los temas de consumo y que se restrinja a cultivo, para que ellos puedan seguir importando. A tal punto
que el mercado lo puedan manejar ellos y que México decida más bien ya no cultivar maíz. Ese es a mediano y largo plazo el horizonte comercial que están pensando las empresas, y se lo digo porque, bueno, yo múltiples veces me ha tocado pues estar sentado en las mesas discutiendo esto, ¿no? Finalmente, bueno, la reforma se publica el 7 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, y bueno, pues con eso, ¿no? Aquí la presentación tiene muchos más elementos, yo con todo gusto la dejo, la comparto, y estoy aquí pues a sus órdenes también para pues, comentar. Gracias. Aquí también doy la bienvenida a nuestra siguiente ponente, la doctora Perla Gómez Gallardo. Así es que, si les parece bien, hacemos abrimos un periodo, como lo hicimos en el bloque anterior, recuperamos todas las preguntas y después le damos la palabra al maestro Raimundo Espinosa para que pueda dar respuesta. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Felicidades, maestro. Muy buena exposición. No es una pregunta, es un poco algunos elementos que me parece que había que adicionar para que tuviéramos claridad en el tema, que es un tema de lo más importante, ¿no? Lo primero que yo quisiera recordar es que estamos hablando de dos tipos de maíz. El maíz blanco, del que México es autosuficiente y es el que consumimos en las tortillerías, en los tacos, etc. Y el maíz amarillo, ese maíz va dirigido a forraje, alimento para animales. Ese es el maíz que produce Estados Unidos y que exporta a México. El año pasado importamos 22 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico, porque eso es lo que ellos siembran allá ahora. ¿Cuál es el problema del maíz transgénico? El tema del maíz transgénico es que esta condición biotecnológica que es regada con glifosato, que es el tema, ya lo tocó el maestro, pero es un tema fundamental y se habla poco del tema. El glifosato es un pesticida que es precursor de cáncer, de eso ya no hay duda. Ahora, ¿por qué se riega la planta del maíz con glifosato? Se riega con glifosato porque el glifosato mata toda la hierba que está alrededor de la planta del maíz, pero no la mazorca. Entonces la mazorca puede tener todos los nutrientes de la tierra y es una mazorca mucho más, dura más, tiene más ventajas, es más resistente a las temperaturas, a las tormentas, al agua, en fin. Eso lo hace más resistente porque ya la hierba, esa hierba antes se desenhierbaban las parcelas con mano de obra. Ahora simplemente riegan con glifosato y matan la hierba, pero el maíz no se muere, al contrario. Ahora, ese maíz absorbe el glifosato. El problema está que el consumo de ese maíz por los animales, una vez que está transformado en forraje, pues va a la carne que después consumimos, al pollo, a la res, al puerco, etc. Y no se habla mucho ahí hay un problema de salud fundamental, que el país tiene todo el derecho a proteger pues la vida y la salud de los mexicanos. Decir, mira, porque un problema es el maíz transgénico, ahí es tu tema, y otro es el transgénico regado con glifosato. Lo que no podemos permitir es importar maíz que sabemos que viene regado con glifosato y que ese tema va a ir a la alimentación y finalmente a los consumos, al consumo humano, vía los alimentos, no a la tortilla, porque la tortilla en realidad es maíz blanco, del que somos autosuficientes. Ahora, el tema solo del transgénico. La semilla transgénica es estéril, esa es una de sus características. Quiere decir, contrario a lo que hacen los agricultores, los campesinos normalmente, que es reservar parte de su cosecha para la siguiente siembra. En este caso, si siembras maíz transgénico, no puedes guardar parte, porque es estéril la semilla, no vas a volver a poder sembrar. Entonces te crea una dependencia tecnológica del dueño de la patente, que era Monsanto y ahora es Bayer. ¿No? Porque entonces en cada ciclo tienes que comprar semilla, porque si no, si te acostumbras a sembrar semilla transgénica, cada vez tendrás que comprar de ellos la semilla. No podrás reservar parte para tu propia siembra. Y eso te genera una situación muy delicada, porque cuando hay semilla te la venden, cuando no te la venden y cuando quieren te la venden al precio que quieran, ¿no? Es muy delicado. Yo creo que el problema del panel que se dio en el marco del CAN, a mí me parece que hubo una mala defensa de parte del gobierno mexicano. Se sustentó toda la defensa en el capítulo 9, que habla de las medidas sanitarias y fitosanitarias, y no se mencionó por parte de los mexicanos el capítulo 4, que habla de agricultura. Ahí están los temas de la biodiversidad y estos temas que no se tocaron. A mí me parece que podíamos haber defendido mucho mejor el tema y no haber tenido el resultado que tuvimos. En todo caso, decir, bueno, si México tiene toda la libertad de sembrar lo que quiera, como se dice ahí, pues no hay problema. Pero la importación, solo que me garantices que el maíz que me vas a importar, que me vas a exportar a México,
no viene regado con glifosato, entonces, bueno, le damos la entrada y pues igual genera el problema de la dependencia, pero no a la salud. Entonces podemos importar, que insisto, va para el forraje, no para animales. Ok, puedes importar, porque no lo tenemos el maíz. Y vamos, tampoco podemos prohibir la importación del maíz amarillo transgénico, porque entonces, ¿qué comen los animales? ¿No? Ese es el problema. Si tienes que importar, estamos necesariamente que importarlo, pero no por qué importarlo si sabemos que viene arreglado con glifosato. Y eso nunca se tocó. Eso tendría que haberlo defendido el gobierno mexicano. Han dicho, a ver, son dos cosas. Una es el maíz amarillo y otra es el maíz amarillo con glifosato. Europa ya prohibió el glifosato. Está claro científicamente que es un precursor de cáncer. Entonces no tienes por qué aceptar algo que puede ser dañino, porque también la defensa de los americanos es, no se ha probado que sea cancerígeno. Y la respuesta que tenemos que dar es, bueno, hay que esperar a que haya 1 millón de cáncer, de gente con cáncer, para decir, ya ven, que así era cancerígeno, ya se murieron 1 millón de personas. No puede ser. Con que haya la pura duda, digamos, de que puede ser cancerígeno, pues tiene que tomar medidas de restricción en defensa de la salud de las personas. Muchas gracias, maestro. Tenemos tiempo para, si hay una intervención más, sí, adelante, y pasamos con la respuesta de maestro Raimundo Espinosa. Gracias. Felicitar a los expositores y también al doctor Roberto Patiño. Coincido plenamente con él. Considero que es un tema de salud pública y que creo que por ahí podría todavía el gobierno hacer algo, porque así como los norteamericanos han impedido el libre flujo de mercancías de México a Estados Unidos por motivos de salud pública, por ejemplo, con los juguetes, con el atún, con el aguacate, el jitomate, en donde imponen objeciones para el libre tránsito de mercancías hacia Estados Unidos. Creo que el tema de salud pública es algo que está inacabado y que se tiene que profundizar para que nosotros podamos exigir que sí se siga importando maíz amarillo o blanco, del que sea, pero libre de glifosato, como dice el doctor Roberto Patiño. La ONU ya ha reconocido que es altamente cancerígeno y en otros países ya lo han prohibido. Sin embargo, tampoco debemos desconocer que somos un mercado muy importante para los Estados Unidos de Norteamérica y siempre sospechosamente, como nos lo decía nuestro maestro Raimundo, algo pasa en la noche que cambia el decreto, presionan a nuestros políticos que son muy fácilmente presionables y en forma muy rara y sospechosa. Defendemos muy mal en los paneles. Yo he platicado con maestros de la facultad que han ido a representar a México en diversos paneles internacionales y me han platicado, ¿sabes? De verdad, da vergüenza que pareciera que no saben, pero sí saben. Entonces por ahí los maicearon, ¿no? ¿Qué pasó? Dicen que la duda sospechosa y la duda metódica a veces coinciden. Entonces, creo que sin desconocer que somos un mercado que necesita y que requiere Estados Unidos para su economía, así como el petróleo y otros recursos, de los cuales el doctor Roberto Patiño ya nos ha hablado en otras ocasiones muy ampliamente, tenemos que presionar por el lado de la salud, porque ¿qué es lo que queremos? ¿Maíz transgénico que nos enferme o un maíz nativo que está más libre de estos pesticidas y de estos agroquímicos? Eso traería como consecuencia también que se le diera un valor a la producción de nuestros alimentos, un mayor valor al trabajo de la gente del campo y no estarle pagando 8 pesos el kilo de maíz, mientras que medio kilo le pagamos a la Kellogg's ya industrializado 600 veces el valor, porque
porque en tanto que le pagamos 8 pesos el kilo de maíz a un productor, ya transformado, la Kellogg's medio kilo nos lo venden en 80 pesos. 80 pesos, imagínense. ¿Y qué ha pasado en décadas? Es un país que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, debiera haberse planeado para que se desarrollara en forma integral tanto el campo como la población de la ciudad. Así lo dice el artículo 27 constitucional. Sin embargo, pareciera ser que, como decía don Carlos Salinas de Gortari, ni los oigo ni los veo, y los hemos abandonado. Entonces, darle importancia a la producción del maíz nativo provocaría que ellos pudieran obtener precios más justos, pudieran salir del atraso en que se encuentran, pudieran desarrollarse y cumplir con los postulados del artículo 27 constitucional. Es cierto, a lo mejor afectamos un poco a los intereses norteamericanos, pero creo que nos hace falta que de verdad haya un país más soberano. Ya no se habla de nacionalistas, sino de soberanistas. Entonces creo y coincido que si presionamos por el tema de la salud y de la soberanía alimentaria, que ya recoge las reformas que nos está hablando nuestro querido maestro Raimundo, podremos encontrar mejores resultados y sacar del atraso a más del 90% de los campesinos del país. Porque de acuerdo con el Seminario de Derecho Agrario, solamente entre el 7 y el 8% de los campesinos del país se dedican a la producción industrial de alimentos. El otro 90 y tantos por ciento viven como hace 70 años. Entonces, es un tema de seguridad nacional, pero también es un tema de avanzar y desarrollarnos como país. Sí, muchas gracias, maestro. Pues damos por cuestiones de tiempo, si es muy concreto. muy breve, nada más porque ya está nuestra exponente. Sí, adelante, por favor, y después le cedemos de inmediato la... Muy rápido, así a capela. El tema es muy interesante. Muchas felicidades, doctor Raimundo. Está próximamente la revisión del TEMEC. ¿Qué sugiere? Que nadie quiso hacer unas preguntas. ¿Qué le sugeriría a usted, con la experiencia que tiene, a nuestros funcionarios para esa revisión del TEMEC, para proteger lo que han dicho, la salud pública, el mismo comercio? Básicamente eso. Muchísimas gracias. Pues, maestro, por favor. Sí, muchas gracias. Los comentarios que yo los comparto, me adhiero, las preocupaciones también las comparto. A ver, pues varias cosas. Fíjense que a ver, primero, hay otros alimentos de consumo cotidiano donde también están transgénicos, incluso residuos de glifosato. Los alimentos que llevan aceite de maíz, ¿no? De alta fructosa, los ultraprocesados, los alimentos en general industrializados, enlatados y demás, que son de consumo cotidiano, ahí también está. Porque precisamente ese aceite y demás es de maíz transgénico. Entonces no solamente es que las tortillas se hayan contaminado y lo que importemos lo tenga, o que indirectamente por la carne, por el forraje que consumen los animales y nosotros consumimos los animales también, sino que está en otros alimentos de consumo cotidiano. O sea, estamos rodeados, ¿no? Por el consumo de transgénicos y en algunas ocasiones con residuos de glifosato. Luego, fíjense que estaba viendo que en la mañana me escribió el procurador agrario o sea, se enteró que iban a venir, que le había yo platicado, y me mandó una gráfica, que ya no la incluí, pero la mandó a... Pero me dice, incluso, me dice, mira las cantidades de toneladas que se importan de maíz, doctor Patiño, de maíz blanco transgénico, ¿no? Y aquí está la gráfica. Este es el acumulado en el año, ¿no? Estos son los meses 2025 y son, el acumulado son 642.039 toneladas de este maíz blanco transgénico que hemos estado importando ya con la, sí, claro, ya con la reforma vigente, pues, ¿no? O sea, la reforma no ha detenido un proceso que desde mucho tiempo se viene viendo que va progresando, ¿no? Bueno, luego, pues varias cosas interesantes que, híjoles, a mí me apasionan mucho.
pero no hay mucho tiempo para comentarlas, pero sí quiero decir algo. Lo de la defensa del panel, ¿no? Incluso por ahí en algún momento yo le sugería a la directora del Silogén que lo molestara usted con este tema. Muy complicado, fue muy complicado. Digo, ya ahorita, pues, afortunadamente, bueno, ya pasó un tiempo y ya ahorita ya no estoy yo en el cargo ni en ese ambiente y puedo comentar algunas cosas, ¿no? Que son complicadas. Primero, sí, la estrategia me parece que tuvo no solamente pues estos errores que se comentaron, sino también algunos otros que impactaron de forma muy importante, pero sobre todo saben que no había en el equipo alguien que hubiese participado antes en un panel. Eso fue lo primero que cuando me hablaron dije, oigan, es lo primero que necesitamos a alguien que sí haya estado, ¿no? Porque, bueno, pues tienen sus propias prácticas, en fin, ese fue un primer asunto que no se menciona mucho. Pero luego ya cuestiones de fondo, ¿no? Como esas a las que se refería el doctor Ruperto. Miren, uno muy importante. En el TEMEC se pide que las medidas que se tomen vengan acompañadas de estudios previos que las justifiquen, ¿sí? Y hay toda una metodología estandarizada que tiene que ver con otros tratados de comercio y demás. O sea, no es el estudio que tú quieras, no, ya está estandarizado. Bueno, ¿las medidas cuáles eran? Eran artículos, fracciones de artículos específicos del decreto. No se hicieron los estudios previos. Esa es la realidad. No se hicieron los estudios previos. Cuando vi cómo estaba el asunto así, dije, ya perdimos. O sea, se puede hacer lo que gusten, pero nos tienen tomados. No vamos a poder revertir eso, porque el estudio no se hizo previo. ¿Qué es lo que se intentó hacer con los compañeros de economía? Y nos pusimos, que era una gran responsabilidad. El compilado científico que mencioné hace rato, que publicó CONACYT y que fue actualizando, que aparece después, ¿sí? O en paralelo si quieren, pero que no era el estudio, ni cumple con los estándares que pide las reglas de comercio internacional y a las cuales está adherido el TEMEC, querían tomar los compañeros de economía y así lo presentaron en contra del CONACYT y con oficios de por medio que yo les mandé para que quedara la constancia, lo presentaron como si fuese el estudio previo para tratar de salvar la situación. Pues era una situación de crisis, no lo vamos a ganar nunca. El estudio se tenía que haber hecho antes para poder justificar las medidas contenidas en el decreto, y no se hizo. Ese fue el asunto clave por el que se perdió de la forma en la que se perdió, ¿no? Más todas otra serie de problemas con la manera en la que se hizo la defensa, ¿no? Claro, y un punto importante en la resolución del panel que pueden ver ustedes, los norteamericanos culpan a México, dicen, no, a ver México, tú dices que esas semillas se están esparciendo por ahí, ¿no? Bueno, pues el que es responsable de eso, por no regular el libre intercambio de semillas que tienen los pueblos indígenas de tu territorio, eres tú, Estado mexicano. Y aquí hay una confesión de parte, y eso lo presenta así en el tema, eso también está ahí. Y es muy fuerte, porque la verdad es que yo leyéndolo, yo tengo una posición de hace muchos años sobre el tema, ¿no? Yo leyéndolo dije, ¿qué vamos a decir? O sea, realmente las medidas que ha tomado México no han sido suficientes, y no lo pensaron bien en la forma en la que lo expresaron en su documento que presenta el Estado mexicano al TEMEC, y claro, Estados Unidos sí lo vio y los exhibió. Sí, es muy fuerte, pues, ¿no? Y yo creo que hace falta estudiar bien ese, no sé si en ese seminario, pero sí es importante estudiar esa resolución de TEMEC, hay que estudiarla más. O sea, es muy interesante y tiene muchas implicaciones que luego no acabamos de ver. Y bueno, ya dos cositas, bueno, una sola, sobre qué hacer, ¿no? Con lo del TEMEC. La verdad es que desde el principio, ese nada más es el asunto, desde el principio yo creo que el Estado mexicano tuvo que haber sacado el maíz del TEMEC. O sea, tuvo que haber establecido desde un principio que sí, que no en relación con el maíz, pero no lo hizo. Metió todo así, cuando no es lo mismo. El blanco que el amarillo, por ejemplo, simplemente esa distinción, pero no, está metido todo sin distinciones y bueno, pues ya ahí es que estamos en
en un problema. Es un asunto muy importante donde yo creo que México debería, el Estado mexicano, pues salvaguardar el interés público nacional y los derechos fundamentales de la población, ¿no? La soberanía alimentaria y demás. Y todo eso pues en un contexto muy, muy complicado, porque miren, estas decisiones que se han tomado, si bien algunas para frenar estas importaciones y tratar de cuidar el interés público y los derechos aquí en México, afectando los intereses económicos de las empresas en Estados Unidos, incluso en contra del TEMEC, lo cierto es que ahora lo que está sucediendo es que más bien, pues en medio del contexto geopolítico en el que estamos, que también ya se mencionó en la mesa anterior, lo cierto es que lo que yo veo es que estamos cediendo, ¿no? Para no pelearnos con Estados Unidos. Por eso, la situación es muy contradictoria. Estamos afectando el interés público nacional. Estamos afectando derechos de nuestra población, ¿no? Sacrificándolos para no pelearnos con Estados Unidos en el contexto del TEMEC, pero resulta que el presidente de Estados Unidos, que no pensaron que fuera a ganar y que resulta que sí ganó, resulta que ni acepta el nearshoring, ni acepta la población migrante mexicana en Estados Unidos, ni acepta el TEMEC, ¿no? Entonces estamos en una situación bien contradictoria. ¿Qué estamos defendiendo entonces? Si el propio gobierno de Estados Unidos no quiere el TEMEC, pero nosotros sí tenemos la resolución y que sin que nos obligue a modificar el decreto, sí lo modificamos. O sea, esa es la contradicción en la que estamos, ¿no? Y sí, me parece que vale la pena que pues lo revisemos con mayor detenimiento y así en colectivo, porque es un tema bastante complicado que sí nos pega a todos, porque al final de cuentas son cosas que comemos todos los días. Muchas gracias. Y la verdad es que esa es la intención, ¿no? de estos son tantos los temas que a veces